No, no, empecemos de una vez. Bueno, ya estamos listos todos. Bueno, entonces, la idea de la charla, muchachos, es como presentarles las buenas prácticas de programación pues, que aplicamos en la empresa, que he aprendido pues, como, en todo el curso que he tenido allá. Lo primero, entonces, es que siempre que uno va a hacer una aplicación, ¿qué más, Dani? Así que todo. Entonces, lo primero que uno debe tener, o por donde uno debe empezar para hacer una aplicación pues, de Python, es crear pues, como su propio ambiente virtual. En ese ambiente la idea es como descargar todas las librerías que vas a usar para la aplicación en particular, ¿cierto? En particular, pues, ese ambiente puede ser un ambiente en la nube o puede ser un ambiente local. Aquí, pues, vamos a ver todo trabándolo localmente. Y la idea, realmente para lo que necesitamos Anaconda es para descargar el intérprete de Python nativo. No sé técnicamente por qué se sugiere así, pero pues así lo trabaja pues mucha gente, y es descargar la versión de Python desde Anaconda y ya utilizar ese intérprete por aparte para nuestro ambiente pues como local. Entonces, empecemos de una vez. Entonces vamos a crear realmente lo que vamos a crear es un ambiente virtual de Anaconda con Conda Create, con una versión específica de Python, y ya ese ambiente no lo vamos a tocar, no lo vamos a instalar nada más, solo lo vamos a instalar Python. Entonces, no, aquí lo haces desde el símbolo del sistema, o en el caso de Linux, no sé. Sí, yo creo que funciona el mismo comando exactamente porque es el intérprete. No, mira, esto es el sistema. Ajá. Entonces la práctica que utilizamos ese es el nombre del ambiente virtual. Entonces lo vamos a llamar con el nombre de la versión de Python que estamos instalando. En este caso, Python 3.9. ¿Por qué Python 3.9? Muchas librerías de Python todavía no se han adaptado a la nueva versión de Python, que es la 3.10. Entonces con Python 3.9 tenemos como la posibilidad de utilizar cualquier librería, ¿vale? O sea, Python 3.9 funciona para cualquier librería de Python. Entonces aquí voy a ponerle un guioncito porque ya la tenía instalada. Ah. No, ya sé. Lo voy a hacer desde la Anaconda Prompt. Aquí. Preferiblemente si están en la base es mejor que se salgan. Pues si aquí les aparece, aquí les aparece base. Para los que ya tienen, y entonces le damos. No hay problema, pero es preferible no. Listo. Ahí sí. Entonces hagamos como todo el. Aquí les pregunta si quieren instalar las cositas. Listo, ahí ya terminó.
entonces ahora vámonos a buscar donde quedó guardado pues el ambiente. Normalmente, a ver, yo lo tengo aquí. A ver, Anaconda. Uy, yo la verdad no me acuerdo dónde lo tengo. Creo que es aquí. Anaconda televisión. Sí, yo normalmente aquí lo tengo en C, usuarios, pues eso es donde se les haya descargado la Anaconda, eso depende pues. Hagamos otra. Uy. Esto, bueno. Vamos a EMS, ahí deberían ya tener su carpeta con Python 39, voy a utilizar esta, y dentro de esa carpeta está el Python.exe, que es realmente el intérprete del Python 3.9. Eso tengámoslo presente, ahorita vamos a utilizar esta ruta, ahora sí vamos a irnos a crear el ambiente local. Entonces creen una carpeta, yo la voy a crear en documentos, donde vamos a guardar pues como la aplicación o el programa en este caso. Voy a poner test porque ahorita ya abro la que ya tengo pues lista. Y abramos porfa VS Code ahora sí. ¿Todos tienen VS Code, sí o no? ¿Cómo se pone blanquito? ¿Cómo se pone blanquito? Aquí en File, Preferences y Tema. File, Preferences y Color. Ya hay pues 1000 opciones. Yo le puse esta. ¿Cómo? Ya. Ok. Listo, entonces ahí dentro del VS Code, démosle File, Open Folder y abramos en la carpeta pues que creamos para descargar o para traer la aplicación. En este caso le puse test. Y listo, seleccionar carpeta. Todos vamos bien. Dale. El Python. ¿En serio? A mí me quedó en el C, usuarios, en mi usuario y Anaconda 3. Sí, no te queda la carpeta personal. EMS. Bueno, lo que está en Linux, la carpeta que dice Manuel está en raíz, opt, Anaconda, en Python. Está ahí en el tuyo. Ay, ¿cómo era cuando creamos la carpeta? ¿Cómo aparece? Es el ¿Cómo? .exe que se llama la carpeta en Linux. Sí, hay varias carpetas. No, afuera, queda en Python 3.9. Pues ahí, la carpeta y por ahí abajo deberías tener el. ¿Pero qué lens es para Windows? Para Windows no tiene lens. Es extensión de Windows. Es una extensión de Windows. Las X. Listo, entonces de VS Code Agregar la carpeta. llegar a la carpeta pues que crearon para su proyecto. Abrimos, le damos en File, Open Folder y ahí abres la carpeta. Listo. Bien. No, cualquiera. Haz una carpeta. Haz una carpeta tuya para guardar tu aplicación en cualquier parte. Pero igual, bueno, si nos demoramos de 15 minutos más, entonces seguimos.
Y eso- tenías preparado. Qué poquita gente. Sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a crear el ambiente virtual, el ambiente local con el VM. El VM pues debería estar, pues lo deberían tener normal. Entonces, listo. Entonces vamos a copiar el siguiente comando dentro de la terminal de VS Code. Aquí abrimos una terminal nueva. Bueno, pero voy a hacerle desde afuera. ¿Cómo? Porque estás en ese momento en la... Sí, estoy en la otra. Aquí vamos a copiar la dirección, bueno, así lo hago yo, el Python exe, voy a copiar esta dirección allá. Eso es para que el sistema sepa que, pues, que va a ejecutar Python, va a ejecutar con Python el siguiente comando, que es m bien, y aquí del ambiente virtual local que vamos a crear. Entonces pongámosle, le voy a poner aquí test y le voy a poner un punto .env. El punto .env no es necesario. Se recomienda utilizarlo es porque cuando estamos trabajando con Git, la idea es que cuando uno haga los push de su código, pues no se haga el push de todo ese ambiente, pues de todas esas librerías, porque pues, es súper pesado. Entonces lo que uno hace es, ahorita miramos cómo sacar un requirements, que es como una lista de las librerías que están en su ambiente virtual, y uno con ese requirement, que es un archivo TXT, puede instalar pues ese ambiente en otro computador y trabajar esa aplicación desde otra parte, sin necesidad de subir todas las librerías pues a su repositorio. Instala las librerías, ajá. Y el punto .vm se pone en el punto git ignore. No. Entonces, incluso está por defecto. En el git ignore está por defecto. No, pero es que es algo importante para mantener Ajá. Listo, entonces ahí, si le damos enter, mire que inmediatamente se me crea una carpeta. Dale, pues. Podemos usar el comando de ahorita de crear el ambiente De Conda. de conda. Se habla solo por favor, no me traigan sistemas operativos que no sirven. ¿Cómo vamos, muchachos? Cuando activan acá, Bueno, bro. en Linux, ustedes acá van a ver que si abren esta terminal debería aparecer base, base, ¿ok? Le dicen conda desactivate, pasa, digamos, al Chrome normal. Le dicen conda activate Python 3.9, que es el environment que acabaron de crear. Y acá va a aparecer ese prompt, Python 39, listo. Eso significa que ya la referencia a ese pan largo toque ya está. ¿Sí? Entonces, si ustedes escriben el comando así Python solito, él va a ejecutar el Python 3.9 de ese environment. ¿Ok? Sin necesidad de copiar la ruta larga ni nada de eso. Pero hay que añadir también ese comando que puso al final. Pero hay que escribir Guión esto. N, hay que añadirlo. Sí.
Listo, yo creo que Listo. Súper. yo me copio ese contenido. Vale, pues seleccionar como desde el de Excel. Es el formato que hay que aplicar. Sin el punto de Excel. Sin el Excel. Ajá. Listo. Ahora. Algo así. Sí. Un proyecto. Listo. Aquí voy a ir creando la estructura de la carpeta que se suele utilizar. Aquí uno tiene una carpeta que es source, que es donde va a ir pues todo el código de la aplicación. Entonces dentro de source voy a crear un archivo simplemente para que ya ¿Y por qué está por fuera de- no está dentro. O sea, ese es el ambiente. Esa es la carpeta del ambiente y esa es otra carpeta y esa es la carpeta de test grande. Entonces aquí voy a crear un archivo pra.py y en VS Code él me va a preguntar, hey, venga, ¿qué intérprete? Pues o en ese momento está cogiendo por defecto. ¿Cómo? Mira, entonces en VS Code hay que decirle cuál intérprete va a coger. Entonces hay que decirle que coge el intérprete de Python del ambiente que acabamos de crear, que es test.m. Entonces miren que aquí yo creo simplemente un archivo .py y él aquí abajito. Incluso antes de eso instalemos las extensiones mejor que necesitamos. Bueno, pero esa carpeta source la creaste. Sí, sí. Esa carpeta solo la creé, que ahí es donde vamos a guardar todos los códigos pues, de la aplicación. Y si quieren, vamos un momentico aquí otra vez y descarguemos estas extensiones de VS Code. Estas extensiones son como las más básicas que vamos a necesitar. Es la extensión de Python. Aquí ponemos en las extensiones Python y le damos instalar. Incluso él automáticamente va a instalar el Pylance. Pylance es para ayudar a escribir código. Entonces es como un... Sí, ayuda a escribir código. Estas cuatro que aquí. Python, Jupyter y también recomiendan mucho IntelliCode, que también es para ayudar a escribir código. Yo no lo he utilizado, pero en general pues yo me puse a leer y la recomiendan mucho, pues como que es muy buena. Yo nunca lo he utilizado en particular, pero es propia de Microsoft. Ah, no lo has instalado. Creo que sí la instalé para esta charla precisamente, pero no le he pues como sacado el jugo. O sea que Binance es lo mismo que la solamente para Python. Ujú. IntelliCode es más... General. Ajá. Listo, me avisan cuando estén ahí para ahora sí empezar. Señor, me está instalando el Jupyter. Tenemos acá que instalar Jupyter. Va a tocar no almorzar. Mandaron un correo y dicen, no, que de pronto van a dar preocupaciones porque se están haciendo pruebas de la ampliación del ancho de banda de la red. Ay, madre. Y cada día más lentos.
Qué charro. ¿Tenés Entonces, locales actualizados? no, no, eso nunca lo he. Si quieren, no instalemos el IntelliCode. No es necesario, porque después que se muere más. Comprarse por mí. Ya lo he dicho antes. Presiona la F4, la F4, muchachos, que eso lo cancelará. Listo, muchachos. Entonces, Pylance se instala solo con el Python. O sea, solo Python y Jupyter. Está bien. Listo, entonces ahora sí, dentro de la carpeta que tenemos, vamos a crear una carpeta que se llame source, pues o src, que es donde vamos a guardar todos los .py pues, de nuestra aplicación. Yo hice un archivo de prueba.py, ¿para qué? Para decirle cuál intérprete me va a coger. Entonces, a todos aquí abajito, miremos aquí abajito, me debería aparecer, o hay unas bases que les pregunta como que, hey, venga, ¿cuál intérprete voy a utilizar? Y le aparece Select Interpreter, o en este caso, él ya cogió uno por defecto, que es el que tiene VS Code, pero entonces en este caso, miren que aquí él incluso ya me reconoció que tengo un intérprete que acabé de crear, que está dentro de la carpeta que tenemos. Entonces vean, Python 3.9 test.m, o sea, el nombre que le acabaron de poner. Escogemos ese y ya lo tenemos ahí. Una pregunta. Profe. ¿Y cómo regreso a la respuesta? Listo. Y miren que si yo aquí le doy, hágame una nueva terminal, ya ella va a empezar en el ambiente que estoy, ¿sí o no? Y allí sí vamos a instalar las librerías que necesitamos con el pip. Entonces, pandas, numpy, matplotlib. Entonces aquí vamos a darle. Pero vos ahorita mostraste que podía seleccionar el dónde Sí, aquí abajito te aparece Select Interpreter o te aparece una versión de Python pues que él toma por defecto. acá me interesa. No, por ahí pero ahí ya estamos. Entonces, creemos una nueva terminal y ya va a empezar en este más. De cero. Bueno, entonces instalemos las librerías que necesitamos, que son NumPy. Entonces, bueno, ahora es importante, ahora ya todas las librerías dentro de ese ambiente se deben instalar con pip, ¿vale?
porque si hacemos combinaciones de conda, pip y esas cosas, ya pues el ambiente empieza a colapsar. Tengo una duda, a mí me sale. Eso sí es problema, porque Entonces, pip install NumPy. NumPy, bueno, el IPy importante para una cosita que vamos a hacer. IPy es este. Pues ahí está la lista en el cuadernito que les mandé. Bueno, aquí. Estos, pandas y matplotlib. Incluso ya los voy a dejar que los instalen ustedes. Y ya me voy a quedar en esa carpeta. Esto sigue grabando, sí. Sí. Listo. IPyKernel. El IPyKernel es para que nos funcione bien el Jupyter Notebook. No, no, no trabajo. Listo, entonces si quieren, ahora sí empecemos. Lo primero que les quería mostrar son como shortcuts útiles, pues que van a servirles para programar pues más rápidamente en VS Code, ¿sí o no? Entonces el primero es con al scroll, es como para bajar varias líneas a la vez. Entonces si yo le doy al scroll, él me va a bajar muchas líneas. O sea, miren que así es solo con el scroll, y si le doy alt, es como para saltos más grandes de línea, mejor dicho. Matplotlib. Hay que ver si no, espero que eso no cambie en Linux, sería muy triste. Okay. Listo. La otra función, esta sí pues es como transversal a cualquier intérprete o cualquier programa, es el control más y darle clic a la función a la variable, entonces él me va a llevar a la definición, ¿cierto? Entonces yo aquí en pruebas hice una función, cuando yo le digo from pruebas import asterisco, lo que él está haciendo es importarse todo lo que hay en pruebas a este notebook. Realmente eso no debería ser así, pues, o sea, uno cuando utiliza una librería, la idea es que de esa librería siempre nos traigamos específicamente las funciones que vamos a necesitar para no cargar pues como el programa de cosas que no necesitamos. Entonces, sí, por ejemplo aquí le doy control function, ahí me lleva para la función. Control P, ese me pareció muy chévere. El control P es como un quick open y yo le doy control P y él me abre como las cosas que he abierto recientemente. Se me pareció chévere, no lo conocía. El control V es para esconder o abrir este menú de búsqueda. El control D es como una especie de refactor. Entonces hay dos formas de hacerlo, control D o con F2. Entonces, por ejemplo, miren que aquí tengo varios DF test. Entonces si yo me paro en el primero y le doy control D, él me va a seleccionar el primero. Si le voy a dar control D, me va seleccionando así como los siguientes. Si le doy F2 me va a señalar todo. Entonces aquí le voy a dar F2, perdón. F2 me va a señalar todo y él mismo me va a preguntar como qué quiero hacer. Entonces de F, no sé, 3, 2. Y me va a cambiar todos por ese nuevo nombre. Es como el refactor pues que conocemos. Está el toggle like comment, que es hacer esto, es comentar varias líneas a la vez. Yo lo tengo con control 1 porque en Spider era control 1 y pues ya estaba como acostumbrado a eso, entonces lo cambié. Pero creo que por defecto es control y pues aquí es con llave, control llave que cierra, esa que está aquí. No sé si pueden ver cómo les funciona. Yo se lo cambié a control 1 pues. Eso es chévere.
Bueno, sí, ya solo tenía esos shortcuts, pero son chéveres, pues como cuando uno está programando rápido y todo lo demás. Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer para programar con buenas prácticas es estandarizar la forma como vamos a nombrar las variables, las funciones, las clases, etc. Esto es muy importante porque pues, va a hacer que nuestro código sea legible, sea interpretable, etc. Entonces, la idea pues, es adaptarse, pues cada aplicación puede generar pues, como su propio estándar, podemos utilizar camel case, realmente aquí pues yo había cambiado esto, no se me acuerda. Esto se llama ese Snake Case. Snake Case. O también está el Pascal Case, que es como el Camel Case, pero con mayúscula al principio. O sea, como tener un acuerdo para sus aplicaciones y manejarlo, pues, o dentro de una misma aplicación siempre manejar, pues, como el mismo acuerdo. Y en particular, bueno, aquí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es, para las variables voy a utilizar el snake case, ¿sí? Entonces aquí el número de features. Otra cosa importante, el idioma. Siempre es bueno, pues, como manejar el mismo idioma para todas las variables, las funciones, porque, pues, para que no quede un Spanglish en particular. A mí me gusta en inglés porque pues Python está en inglés y para no hacer como una combinación rara, pero eso pues son, como les digo, estándares. O sea, la idea es que cojan un estándar y se casen con ese estándar para su aplicación. Y ese que está ahí es como el camel case, pero empieza con mayúscula. Listo. También a veces se recomienda en caso de ser necesario terminar con el tipo de variable en el nombre de la variable. Eso pues en caso de ser necesario. Por ejemplo aquí names list y no dejar solo names, pues eso es una recomendación, no es como obligatorio obviamente. Se recomienda es porque normalmente, o en la empresa lo hacemos porque normalmente tenemos pues códigos muy grandes, muy largos. Entonces yo tengo un nombre por allá de una variable que definí por allá al principio, entonces para no tener que ir al principio pasar qué variable es, pues ya uno sabe, esto es una lista, esto es lo que hace es... esto es un data frame, por ejemplo el df, los data frames siempre los empezamos con df, guión bajo, lo que sea ese data frame, ¿vale? Entonces, por ejemplo ese num set, esto es un conjunto, ¿sí? La lista, bueno, los números, pues son números, los diccionarios, etcétera. Aquí pues intenté como agregar los diferentes tipos de variables que podemos tener en Python. Finalizando con la Listo. Lo mismo, estandarizar la forma de nombrar las funciones, puede ser camel case, snake case, pascal case. Y una cosa muy importante es que las funciones deberían comenzar con el nombre de una acción. Entonces una función me va a hacer en mi código una acción y la idea es empezar con esa acción. Por ejemplo aquí, calcular suma, encontrar el número mínimo, organizar y exportar el data frame, pero realmente debería ser una sola función, una sola actividad por una función, pero pues en este caso pues lo tengo con dos. Ahorita, dale. Entonces, ya no tienes que estandarizar como las variables y las funciones por aparte, o si estandarizo mis variables como tipo, también debería hacerlo con el tipo de funciones. Eso ya sí es como tú quieras. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando el Snake Case, pero para las clases yo utilizo el Pascal Case. por gusto. Pues sí, eso realmente es gusto. Sí. Pero podrías estandarizar todo igual, eso ya... Pero la idea es pues, que sea claro como el estándar que hay. Entonces, bueno, de las funciones es muy importante lo de la acción. Pues eso ayuda a que sea más claro cuáles son, pues qué va a ser esa función, ¿cierto? ¿Y eso lo tienen en tu empresa todos o en el caso tú que tienes Snake para... Aquí todo eso lo estoy trabajando como lo trabajamos en la empresa. Sí, por eso lo tengo así. Sí, entonces todos pues intentamos que todos programemos igual. Y lo mismo, bueno, lo mismo para el nombre de las clases. En este caso vamos a utilizar Pascal Case. Listo, algo muy importante también a la hora de crear funciones es el typing y los comentarios. El typing es decirle o
modificar o pues especificar en la función qué tipo de variables son sus entradas y qué tipo de variable va a ser su salida. Y en particular con los comentarios, y esto pues es de acuerdo a la literatura, pues yo lo he leído en varias partes, normalmente las 3 comillas se utilizan para comentar pues la función, pues para definir la función que va a ser. Y el numeral, que son esos comentarios pues de línea, se recomienda que sean comentarios temporales. Es decir, yo tengo como un pedazo de código y no sé, me falta agregarle algo, entonces pongo un comentario que falta hacer esto o tener cuidado con esto, pero realmente, ajá, eso, como un to-do o algo así, no se recomienda pues tener el código lleno de comentarios, porque si uno tiene el código bien modularizado y que las funciones solo hagan una tarea, pues va a ser muy fácil leer y ya yo voy a saber dentro de la definición de la función qué está haciendo el código, ¿cierto? Las comillas son más como De documentación, eso, así se llama, los comentarios de documentación para hacer los docstrings. Entonces aquí tengo varios ejemplos del typing. Entonces el typing se escribe de la siguiente manera: yo defino mi función, calcular suma, tengo mi primer parámetro que es A y le pongo 2 puntos el tipo de variable, entonces A va a ser un entero. Tengo mi segundo parámetro B, que también es un entero, y le pongo guión y mayor que y este va a ser el tipo de salida que entrega la función, que en este caso también es un entero, ¿sí? Entonces miren que aquí también en la forma de documentar la función, pues yo tengo las 3 comillas, aquí tengo como la descripción de la función para calcular la suma de 2 enteros, y deberíamos tener esas 2 cositas que son los argumentos. Entonces tengo A, que es un número entero, y lo que retorna, que es la suma, que es la suma de A y B. Eso, si hacemos eso, nuestro código pues va a quedar muy limpio, muy chévere, y pues va a quedar muy entendible, ¿sí? Aquí tengo más ejemplos, por ejemplo, cuando mi entrada es una lista. Entonces vean que esa es una función para encontrar el mínimo número dentro de una lista. Entonces mi entrada va a ser una lista de números. Entonces yo tengo 2 formas de declararlo, así como lo tengo aquí, yo puedo poner solo list. List, él me va a entender que es una lista, pero yo no le puedo decir qué hay dentro de la lista. Pero si yo de esta librería typing, que esa librería pues viene por defecto pues con Python, puedo importarle el tipo de variable lista, diccionario, any, que es como cualquier cosa, y union. Ahorita vemos cómo utilizar el union. Entonces aquí yo tengo que va a ser una lista, y dentro de la lista, entre corchetes, le va a decir que va a ser una lista de números enteros, ¿vale? Y al final me va a retornar un entero. Por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo, por ejemplo ya para trabajar con los data frames, dice organizar y exportar data frame. También si tienen alguna duda pues dentro de los códigos, me preguntan y los miramos, pues yo intenté ponerlos pues como lo más sencillo posible. Entonces tengo un data frame test, que es un pd.dataframe, y tengo unas columnas que realmente miren que lo que estoy haciendo es del data frame test, cojo algunas columnas en particulares que están en columns y después lo exporto en Excel. Entonces aquí tengo una lista de strings, de caracteres normales, y aquí en particular cuando las funciones no retornan nada, entonces yo le pongo none, ¿vale? Porque también es una gran ventaja del typing. El typing, como ya reconoce que dftest es un data frame, entonces yo aquí cuando ponga dftest punto, él ya me va a reconocer todas las funciones que tiene un data frame. Entonces le puedo poner le busco el apply y él me va a decir, bueno, el apply o el to Excel. En cambio, si yo no le pongo ese pd.dataframe, él no me va a dar ninguna sugerencia porque él no sabe eso qué es, ¿vale? Entonces eso es una gran ventaja también del typing. Dime. No. Sí. No, él no manda error. Eso sí. Es más como para documentar y como vimos ahí, ayuda a programar. Creo que hay una forma, pero habría que descargar como una extensión. Incluso yo creo que IntelliCode hace eso, porque yo la descargué y eso me mandaba unos problemas ahí en algunas partes, y era porque no tenía el mismo argumento. Entonces,
más bien como con extensiones que miren eso, pues que miren el typing y vayan a buscar, pero así directamente Python no te va a mandar pues un error por eso. Eso parte sería como contra la idea de Python de que no hay definición de variables y lo que tú estás haciendo ahí es restringir Eso. un tipo de variable específico. Exacto. Eso no restringe. No, eso no lo restringe. Será como Juan Pablo pide, irían contra la idea de Python. Ajá. Entonces, Y incluso, pues eso también es muy bueno cuando uno vaya a hacer la documentación del código. Hay una librería que uno literal me dice, hágame la documentación, y si él ya ve que, pues, que lo tenemos así, él va a hacer la documentación tal cual, pues como uno la ve, las documentaciones de pandas, le pone las definiciones, los tipos de variable y todo eso. Queda, pues ya queda como de una vez lista la documentación. ¿Cómo? ¿Con clases? Yo lo hago con Sphinx. Sphinx es la librería pues, que utilizamos para documentar nosotros, para documentar las aplicaciones. Bueno, aquí por ejemplo generar un mapeo con un diccionario. Aquí tengo una lista de strings. Bueno, tengo dos listas de strings. Y miren que aquí es chévere que yo voy a retornar un diccionario. ¿Verdad? Que lo que estoy haciendo es relacionar una palabra en español con una palabra en inglés, para las palabras en español y en inglés en estas listas que yo les mandé. Ahorita vemos bien qué es ese zip. ¿Todos entienden qué es este zip? Bueno, mirámoslo de una vez. No, mira. Entonces miren que yo tengo un ciclo for dentro de un diccionario, que eso se llama Deep Comprehension. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo más claro de Deep Comprehension. Entonces lo que él va a hacer va a coger las variables Word Spanish y Word English y las va a ver, ¿cómo lo explico? Yo tengo esas dos listas. Imaginémonos estas dos listas así, explicadas. Spanish Word, English Word. Entonces lo que él va a hacer es va a coger esas dos palabras y le va a agregar la primera a la primera, la segunda a la segunda, la tercera a la tercera. Entonces va a ir cogiendo como una por una en orden. O sea, sí. Igual creo que si para hacer el mouse por encima de sí, me parece que la documentación es como ejemplo. Ah, sí, efectivamente. Aquí cuando uno pasa por encima de las funciones, ellas dan ejemplos y dan como una pequeña documentación pues de qué es cada función. Eso también es muy chévere, pero yo creo que eso lo hace el Pylance. O sea, eso por defecto no es así. Yo creo que eso lo hace la extensión de Pylance. Listo. Por ejemplo, aquí cuando voy a eso que es para imprimir un diccionario, yo también le puedo decir que tengo un diccionario, pero yo no sé qué tipo de variables son pues sus claves y sus valores. Entonces aquí le pongo n a n y pues él ya lo entiende así. Bueno, y este otro ejemplo es para el union. Esto es una función para dividir un data frame en dos data frames diferentes según las columnas que yo le mande. Entonces le paso un data frame, unas columnas y dos pares de columnas. Y aquí veamos que al final él me va a retornar un data frame a la izquierda y un data frame a la derecha. Entonces el typing, eso se pondría así: un union entre dos data frames. Aquí también importante que dice ahí, evitar retornar diferentes tipos de variables en una misma función. Es decir, si una función va a retornar más de una variable, se recomienda pues que no sean de diferente tipo. Eso es una recomendación pues. ¿Y si lo tuviera que? Pues si lo tuviera no hay problema, pero hay que tener pues como ya el cuidado de cómo vas a traer esa función. ¿Por qué? Porque generalmente uno que hace aquí, uno tiene una función por allá lejos y yo la voy a llamar, entonces yo le voy a decir df left, df right, va a ser igual a el split. Bueno, y ya los argumentos. Entonces ya yo tengo que saber cuál va a mi izquierda, cuál va a mi derecha, y para que no se troque ahí eso. ¿O se podría recomendar hacer otra función que retorne diferentes tipos de valores? Sí, también, ajá. Sí, hacer funciones que no... O sea, una función para cada valor que voy a retornar. Listo, no sé, ¿tienen alguna pregunta respecto al typing? Respecto al código que hay ahí, ¿todo claro? Listo. Ahora vamos para este concepto que es uno de los conceptos más importantes pues como para las buenas prácticas de programación, que es lo que les comentaba ahorita, intentar tener una función por cada tarea que yo tenga dentro de mi código, ¿sí?
Entonces, cuando una función tiene muchas cosas adentro haciendo, pues se va a perder como la legibilidad de eso. En cambio, si yo tengo una tarea, una función, cada función va a tener su descripción y yo voy a saber, bueno, en esta parte del código se está haciendo esto con esta función y así. Esto pues también está muy de la mano pues con la programación modular. Aquí no traté tanto ese tema, pero ya cuando uno tiene una aplicación muy robusta, la idea es tener tener un módulo de Python para cada tarea. Por ejemplo, no sé, de extracción de datos, consulta de bases de datos, análisis de los datos. Cada eso debería ser un solo Python aparte y ya obviamente tener, digamos, un Python orquestador que me comunique pues todos esos módulos y que me hacen pues diferentes tareas, ¿vale? Y también pues una buena práctica de programación es no programar en los notebooks. Pues realmente la idea es siempre tener archivos .py porque son menos pesados, son más eficientes en general cuando hay códigos robustos, me permiten llamarlos desde otra parte, o sea, porque si yo llamo a este notebook va a tener un montón de celdas, eso va a ser pues, imposible de manejarlo, ¿vale? Entonces eso es importante. Aquí estoy en un notebook es porque es una clasecita. Bueno, entonces de ahora en adelante vamos a empezar a ver como para cada concepto que les voy a mostrar la mala práctica y vamos a ver cómo volverla una buena práctica, ¿vale? Un momentico. Entonces normalmente uno dentro de esos programas tiene una función principal. Aquí estoy importando pues todas las librerías que van a necesitar para este ejemplito. Uno tiene una función principal que me va a orquestar el llamado a todas las pequeñas funciones que yo tengo, pero en este caso miremos que solo tengo una función principal y nada más. ¿Esa función qué hace? Es una función principal del programa en la cual se procesa el audio para generar un espectrograma, ¿sí o no? Entonces yo tengo unos archivos de audio y voy a generar un espectrograma. Entonces si intentamos leer ese código, vamos a ver que aquí, por ejemplo, estamos definiendo la ruta donde está el audio. Aquí vamos a leer el audio, después estoy sacando el mínimo valor, el máximo valor, aquí al parecer lo estoy normalizando, después calculo el espectrograma y después defino la carpeta donde lo voy a guardar y lo guardo. Eso es terrible porque, o sea, estoy haciendo todo ahí mismo en una chorrera, ¿sí o no? Y realmente si yo voy a intentar eso, de leer eso pues de la nada sin yo saber realmente qué está haciendo mi programa, me va a tocar como concentrarme mucho y mirar paso por paso qué está haciendo y todo eso. Entonces, ¿cómo escribiríamos esto de una mejor manera? Así, entonces, por ejemplo, yo tengo una función principal, incluso aquí, bueno, si aquí ya la tengo con el typing, que me retorna none. Defino un data frame, miren que aquí estoy definiendo un data frame pues como vacío, defino la ruta de los audios o del audio, y aquí entonces miren, yo tengo audio, leer audio, entonces yo sé que aquí yo estoy leyendo el audio, no sé cómo, si quiero saber cómo, entonces me voy para la función read audio. En la función read audio pues ya está bien organizada qué recibe, qué entrega, entonces miramos que aquí estoy entregando un array de NumPy y tengo simplemente mi línea de código que me lee esa función, que me lee pues el audio. Entonces lo leo, después dice, estoy preprocesando el audio. Incluso dentro de una función de preprocesamiento de audio o de general de información, yo puedo tener varias etapas. Entonces aquí, por ejemplo, tengo una función aparte que lo normaliza. Yo podría tener una función aparte que lo escale, que le saque el logaritmo, que le haga pues cualquier cosa de preprocesamiento. Entonces esa es como la idea que quiero que lleven, que tener bien desglosado en funciones así sean pequeñas, pues así se me haga el código más largo, pero va a ser mucho más legible pues a la hora de usted se va un tiempo o le deja ese código a alguien, si se lo deja como está arriba, pues le va a costar mucho más, ¿sí o no? Entonces aquí la normalizo, le saco el espectrograma, y la guardo. Entonces mira que cada actividad que tengo que hacer con ese audio es una función diferente. ¿Alguna pregunta? Listo. Listo. Este concepto es mucho más interesante y es el que va a hacer que los programas sean mucho más eficientes.
¿vale? Sobre todo a la hora de procesar grande cantidad de información. Entonces, yo le llamo así, programar como haciendo una volqueta, pues así me lo enseñaron. Entonces, es como pensar que yo tengo un volquetado grande y pues si hay una persona descargándola, pues va a coger una palita, la saca y así. Entonces, la idea es como programar con ese concepto. Yo tengo una gran volqueta de información, en vez de yo tirar ese volquetado a un programa y hacer pues que mastique esa información, es coger pedacitos por pedacitos, hacerlo el proceso que necesito y ya después entregarlo pues como quiero mi dato. Vamos a seguir trabajando en este caso con los audios, que era esa carpeta de assets pues que le compartí. Necesitamos instalar SciPy, creo que ahorita no instalamos, entonces esta línea de código es como si yo accediera a la terminal y leer un pip install. Si quien los descargue, vamos bien. Entonces nuevamente vamos a estudiar bien este programa y vamos a intentar ver cómo trabaja para ver si son capaces de ver qué se está diciendo diferente en esta mala práctica y en la buena práctica, ¿vale? Entonces, intentemos leerlo. Entonces aquí yo tengo una clase entera. Aquí al final yo tengo un if name main. Esto lo hacemos así, es cuando uno ejecuta pues si esto fuera un Python, cuando uno ejecuta este Python desde una parte externa, entonces aquí hay una definición de clase, él aquí no va a hacer nada, o sea, para este if name main es como que esa es como la función principal de ese Python, entonces él va a ejecutar solo lo que hay aquí adentro. Entonces aquí adentro, ¿qué hay? Estoy definiendo mi objeto bad practice y en ese objeto estoy llamando a la función main. Entonces nos vamos para la función main, que es la función principal. ¿Qué estoy haciendo en esta función name? Entonces intentemos mirar. Yo aquí, bueno, en el init, una buena práctica es que en el init yo tenga como todas mis parámetros o mis variables como generales de la función. En este caso, yo aquí tengo puros paths. Tengo un apps path que lo que esto va a hacer con este os.get cwd, él va a coger la carpeta en la que se está ejecutando este Python. O sea, esto me va a retornar en la carpeta donde yo estoy, ¿sí? Después defino el cpath, que va a ser el appspath, después en assets y después en C, que ahí están todos los audios, y donde los voy a guardar, que es en appspath, assets y después espectrogramas. Vale, entonces, todo eso está definido, es decir que cuando aquí yo definí mi objeto bad practice, ya en OBJ voy a tener todas estas variables, el appspath, el cpath y el savepath, ¿vale? Entonces mi función principal, miremos qué estoy haciendo. Voy a definir un data frame vacío, ¿sí o no? En la columna name de ese data frame voy a cargar toda la lista de los nombres de los audios, ¿vale? Este os.listdir me va a hacer una lista de todo lo que hay aquí en esta carpeta de donde están los audios del C, ¿sí? Entonces hasta el momento tengo un data frame con una columna que tiene todos los nombres de los archivos, que si vemos la carpeta de assets, en sí tengo 3421 archivos, ¿vale? Listo. Después, ¿qué hago? A esa carpeta, bueno, después voy a definir una nueva columna que se llama audio, en la cual voy a aplicar sobre la columna name este punto apply estoy diciendo df-info-name, estoy diciendo que sobre esa columna name aplique lo que hay dentro de este paréntesis. Y dentro de este paréntesis que hay un lambda. Entonces este lambda lo que va a hacer es tomar, pues lambda name, lo que hace es que a nombre le asigna cada uno de los valores que hay dentro de la columna name, uno a uno, ¿vale? Es como si fuera un for, name in data frame, in df-info-name. Pero ahí es muy importante, la función apply lambda es mucho más optimizada que un ciclo for. Todo es mucho más optimizado que un ciclo for para Python. Es importante. Entonces name va a coger cada uno de los nombres de esas carpetas, de esos audios, perdón, y ¿qué va a hacer? Los vamos a leer.
¿Sí o no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy guardando en la columna audio la lectura de los audios de esa carpeta. Es decir, cuando yo estoy en este punto del programa, yo tengo ya dos columnas, en una tengo los nombres de los archivos y en otra que tengo lo que me vuelva read audio, que son arrays que tienen la información del audio de cada uno de los audios. Entonces vean que ya ahí tengo una gran cantidad de información, o sea, tengo una columna con 3.400 filas con nombres y una columna con 3.400 filas con arrays de n cantidad de datos, ¿cierto? Pues yo no sé cuánta cantidad de datos tiene cada audio y eso depende de la longitud de los audios, ¿vale? Entonces ahí tengo mucha información. Después, sobre esa misma columna audio, es decir, esa columna audio la voy a transformar, entonces a cada uno de esos audios, a cada uno de esos arrays de NumPy, les voy a hacer el preprocesamiento, ¿vale? El preprocesamiento en este caso es lo mismo, normalizar la señal, y me devuelve la señal normalizada, que también es un array. Es decir, estoy haciendo sobre esa columna audio una cantidad de procesos pues, matemáticos a cada uno para normalizarlos. Sobre cada una de esas columnas, o sea, sobre 3.200 audios estoy haciendo eso, ¿vale? Después hago lo mismo, pero entonces defino otra columna que es para guardar el espectrograma. Entonces, a cada uno de los audios le aplico la función getSpectrogram, que lo que hace es devolverme también un NumPy array, pero si estamos familiarizados con la noción de espectrograma, un espectrograma es, ¿cómo lo defino? Como una representación en 2D de un audio que me guarda información como de las frecuencias que hay en ese audio, más o menos. Es decir, yo di un audio que es una señal normal, lo voy a convertir en una imagen, ¿vale? De las frecuencias y las intensidades, realmente. Entonces, yo de un array de una dimensión, estoy obteniendo un array de 2 dimensiones. Entonces, al final, lo que tengo en este data frame es 3 columnas, cada una con 3.400 filas. En una fila tengo strings, en otra fila tengo un array de n datos y en otra fila tengo un array n por m de datos, ¿vale? Es decir, tengo mucha información en un solo array y vamos a ver eso ahorita cómo se comporta con la RAM del equipo. Y aquí al final simplemente lo que hago es guardar esas imágenes. Aquí lo hice un poquito diferente, esto es como para que aprendamos formas diferentes de utilizar el apply. Entonces miren que aquí lo que yo estoy haciendo es, sobre todo el data frame info, aplicar un punto apply con un lambda row. Entonces este lambda row, y cuando yo le pongo aquí el axis igual a 1, el en row va a guardar toda la fila del data frame. Es decir, row va a coger fila a fila del data frame y sobre esa fila me va a aplicar el save image. Esa row realmente queda como un pandas series. ¿Y para qué quería toda la fila? Para coger el nombre y guardarlo con el mismo nombre más el PNG, ¿vale? Entonces de esa fila cojo el nombre, hago el nuevo nombre, aquí le quito el punto WAP de los audios, le pongo el PNG y aquí ya con el PLT, que es el matplotlib.pyplot, le doy save image, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se comporta la RAM con este programa y cuánto se demora. Aquí. Entonces la RAM en este momento está en 9 gigas, ¿sí o no? Vamos a darle correr a esta parte del código. Bueno, vamos a abrir. Y entonces vean que empecé en 9.5, ya voy en 9.8, 9.9. Vamos a ver si funciona igual que en mi casa. Falta que no suba. No, pero sí, empezamos en 9.5, ¿cierto? Ya en 10.5, ya va una giga de consumo de RAM. Ya se disparó. Entonces digamos que empezamos en 10, ya vamos casi 4 gigas de RAM.
y el programa todavía no ha terminado. Entonces, ¿y por qué está pasando eso? Porque como vimos, estamos viendo todos los audios, todos los leo, todos los preproceso, todos les calculo la imagen a la vez. Entonces en esa etapa me está quedando pues un montón de información y ahí la pregunta es, yo sí necesito toda esa información a la vez en mi programa. Si yo pienso que la finalidad de mi programa es obtener una imagen, ¿yo para qué voy a calcular 3000 imágenes y después las guardo? La idea es, vamos a pensar cómo programar esto mismo, pero cojo una imagen, la preproceso, le hago el espectrograma y lo guardo, después cojo otra, después cojo otra, y esa es como la idea, vamos a ver, entonces como que a mi programa ya ahí terminó, y ya ahí se paró el consumo de la RAM. Entonces aquí más o menos ya he copiado, que la RAM aumentó en 5 gigas, y se demoró 40 segundos, yo creo que después quería más imágenes, entonces miren que ya se demoró 1 minuto y 42 segundos, ¿vale? Entonces esto es una mala práctica, por eso siempre tenemos que pensar la finalidad de nuestro programa. Si yo realmente sí necesito ese montón de imágenes a la vez, bueno, entonces las utilizo, pero si yo no las necesito en este caso, yo solo quiero tener esa imagen al final, entonces es como pensar eso, y también para consumir cualquier tipo de datos, yo tengo una base de datos, si yo necesito hacer un procesamiento de la información de esa base de datos, pero realmente no me importa saber cómo es la globalidad de los datos preprocesados, sino al final cada dato cómo va a quedar, pues hacerlo así como paso a paso para que, pues para que la RAM no sufra, para que el programa sea más eficiente, etc. Entonces veamos, incluso veámoslos en paralelo, vamos a ver si es posible. Entonces aquí tengo... No, pues no los vas a emparejar, es para que comparemos el código. Listo. Entonces, aquí está la buena práctica. Vamos entonces otra vez a leer el código de la buena práctica. Entonces aquí viene a jugar otra función que utilizamos pues también mucho en la empresa, que es lo siguiente. Yo en la función main voy a hacer lo mismo, voy a definir el data frame y voy a coger todos los nombres de los archivos. Realmente 3000, o sea, 3000 filas de strings, eso no es nada, eso no pesa mucho. Y ahora sobre esa, yo voy a hacer, sobre cada una de esos nombres, yo voy a hacer un dual tasks. Pues el dual task es como como otro main, como un ciclo while o algo así, en el cual voy a reunir todas las tareas que voy a hacer sobre cada registro. ¿Vale? Entonces este dual task lo que está haciendo es coger, realmente lo está haciendo con row, esto de row es, pues normalmente uno tiene más filas, en este caso solo tengo una fila, pero si yo tuviera más columnas, perdón, si yo tuviera más columnas, ese row pues me sirve mucho para tener toda la filita. Entonces hago el dual task, entonces en ese dual task recordemos, va a coger fila por fila, en este caso nombre por nombre del archivo, entonces a ese archivito solo, o sea, tenemos que pensar que aquí en este momento solo tengo un archivo, ese archivito lo voy a leer, lo mismo, lo leo, lo preproceso, le saco el espectrograma y lo guardo, y aquí no voy a retornar nada, no voy a retornar nada porque no me importa, en este caso porque ya guardé mi imagen, que era como mi objetivo, ¿sí o no? Yo también aquí le podía dar return row, pero en ese caso entonces otra vez se me va a empezar a guardar toda esa información en el data frame. Entonces listo, o sea, miren que pues como un cambio como muy fácil de la forma de programar, realmente aquí las funciones yo no le cambié nada, simplemente le cambié esta partecita aquí al principio de cómo voy a hacer pues, el procesamiento de la información con el dual tags y el row. Ya voy a hacer que uno por uno cada audio me lo lea, me lo preprocese, calcule el espectrograma y lo guarde y ya esa información hasta ahí llegó, ¿sí o no? Veamos en este caso. Ahí con el typing, o sea, ¿por qué no colocaste entonces arriba que devolvías no? Sino que colocaste que devolvías. No, me equivoqué. Ah, ok. Además que en algún momento le tendría el return row, pero sí, ahí sería no. Ah, ok. Tienes razón. Entonces miremos, corremos este programa, miremos otra vez cómo se comporta la RAM y cuánto dura.
Entonces con este solamente está guardando la imagen. Ajá. Con este estoy haciendo lo mismo, pero solo guardando la imagen. O sea, yendo una por una. ¿Cómo? Pero, Ajá, una por una. Entonces es como la filosofía que siempre utilizamos en la empresa. O sea, traigo toda la información que le quiero hacer algo, pero sobre esa información ya todo lo que le voy a hacer no se lo voy a hacer a toda la vez, sino que una por una. Y después guardo en la base de datos esa fila, guardo en la base de datos esa fila o guardo pues lo que sea. Pues en la empresa siempre es en base de datos pues, pero ya pues como donde uno lo necesita, en este caso, guardar en una carpeta. Y miren que la RAM no le ha pasado nada. Está igualita que como empezamos, ahí no estamos molestando para nada la RAM, no le estamos sobrecargando y eso pues obviamente dependiendo de la aplicación va a ser pues muy diferencial, ¿sí? Por ejemplo en la empresa hay una aplicación que consume textos y le hace puras cosas y antes lo tenían así pues como medio pues haciéndolo todo y tenían un computador con 32 GB de RAM solo para hacer eso. Después nos dimos cuenta que eso, pues que no necesitaba tanto, Oiga, estamos tanto eso. Listo, incluso mire que ahí terminó un poquito más rápido. Realmente la diferencia de tiempo no es mucha, pero el consumo de RAM sí es muy importante, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver otra ventaja de esta forma de programar y es qué pasa. Listo, entonces vámonos para acá. Voy a borrar todos estos espectrogramas. ¿Qué pasa si en mis datos yo tengo un dato corrupto o un archivo que no es, por ejemplo, en este caso, que no sea .wav? Entonces, hagámosle eso, metámosle cualquier documento por acá. ¿qué pasa en la charla? Esa es la charla. Gente país, ¿sabes? ¿Qué hay? ¿Se abrió? Ay. 10 euros para la Incluso, voy a ver si poniéndole el nombre de estos. O sea, no quiero que quede primero. Ya con el certificado en carne. Listo, excelente, no me quedé primerito. Entonces veamos qué pasa con la mala práctica y con la buena práctica y cómo evitamos que nuestro programa pues falle solo por un dato que esté malo. Entonces, en mi mala práctica va a pasar lo siguiente, así como lo tenemos. Espera. Aquí. Hagamos lo mismo, démosle correr y vamos a ver qué pasa. Pero ahí mismo me mandó error. Listo, me mandó error y es porque... es por el formato PDF, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haría uno para solventar eso? Entonces ahí es donde entra el try set, ¿vale? El try set es, no sé, una función, no sé cómo llamarle, para manejo de excepciones, para capturar esos errores y que esos errores no me afecten el resultado de mi código. Pero ¿qué pasa? Pensemos lo siguiente, entonces el try set normalmente, pues hay toda una línea de trabajo para manejar bien los try sets, pero en general lo que hacemos es ponerlo en el main o en el dual tags. En este caso, si lo ponemos en el main, pensemos qué va a pasar. Lo ponemos en el main. Try, except, entonces no sé, print, error. ¿Qué pasa si yo hago esto? Él va a ir a buscar todos los archivos, los va a intentar cargar todos, falló uno, hay error y ya, me quedé sin imágenes. Pues, o sea, falló una imagen, o sea, aquí va a captar el error, pero no me va a servir de nada porque me va a captar, me va a decir que hay un error, pero al final todo el procesamiento de las otras imágenes que hubiera hecho, pues se perdió. Ahí una opción sería meterlo aquí adentro de cada función, porque yo realmente entonces no sabría cuál es la función que está fallando.
O sea, en principio, cualquier función digamos que puede fallar. Entonces, en esta mala práctica, lo que tendría que hacer es irme a cada función y en cada función poner un try except para evitar que falle. ¿Sí o no? Pero, cuando yo tengo una buena práctica, como esta abajo, si yo pongo el try except en el double task, con eso me basta para decir, si hay algún error en cualquiera de estas funciones, solo va a ser para un registro y los otros van a pasar derecho. Es decir, pongámoslo e intentémoslo. En este caso, try y except. Ahí uno podría entender dónde está el error en el que fila, ¿no? Exacto, ahí también podríamos captar más bien el error. Es decir, como esto va a coger fila por fila, si una fila me falla, las otras ya me guardaron las imágenes. Es decir, aquí lo que va a pasar, estos 5 archivos .wav van a pasar por ahí, me generan la imagen, va a llegar al PDF, falló, pero tengo el try set, entonces me sigue a la siguiente imagen y me va a seguir de ahí para abajo, ¿sí o no? Con un solo try set. Entonces, como les dije, en cambio con la otra, me tocaría ponerlo en cada funcioncita porque en cada funcioncita podría fallar, ¿vale? Entonces esto es una gran ventaja pues de programar así. Yo con ese try set ya, y aquí le puedo decir print error en la imagen en la imagen tal. Entonces aquí puede ser un printf. Y aquí le pongo el row main. ¿Sí o no? Entonces ya ahí ya, pues es como, eso me ayuda a controlar más mi programa, dónde puede fallar, etcétera. Incluso ahorita, si nos queda tiempo, miramos una forma más chévere de hacer como eso se llama un log, como un log de mi programa en el cual voy guardando cada proceso que se va haciendo y eso pues me queda guardado un TXT que yo después puedo mirar, bueno, vamos a ver cómo le va a mi programa, dónde falló. Y eso, como le digo, o sea, esto siempre es como pensando en esos programas robustos de gran cantidad de información que me va a ser muy difícil pues como identificar dónde podría estar fallando. Bueno, eso sería como todo respecto a ese concepto. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Listo. Bueno, entonces también hagamos... Bueno, ahora vamos a ver el debugging. Dale. Cuando uno tiene muchas funciones que se meten dentro de otras funciones, es mejor escribir las instrucciones. ¿Qué funciones deberían escribir primero? O sea, en el orden, digamos, de lectura. Uno debería poner las funciones que se meten dentro de las otras funciones. Ok. Sí, lo más legible, por ejemplo aquí, para mí lo más legible es siempre empezar con el main y el dual task y después ponerlas debajo de esas en el orden que las estoy llamando. Entonces aquí mira que está primero red audio, después preprocess, después get spectrogram. O sea, siempre tener el main cuando estoy en una clase, obviamente. Obviamente, otra buena práctica es trabajar pues con clases. Ese era el otro tema que también quería dar aquí, pero pues me tocó quitarlo. Pero pensemos en otra charla para ver pues como programación de objetos más a detalle. Pero entonces si yo estoy dentro de una clase, la idea es tener mi main pues con mis funciones principales ya en orden debajo de esas, las que pues, pero eso también pues, es libre pues, pero me parece que es más legible así. Obviamente si yo no lo tengo así dentro de una clase, pues tengo que poner arriba las que llamo después porque si no, no las va a encontrar. Sí, es claro eso. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo una clase Good Practice que tiene estos atributos y todos estos métodos, ¿cierto? Aquí cuando yo defino el Good Practice, ya dentro de este objeto van a quedar almacenados todos esos métodos, o sea, todas esas funciones. Entonces yo ya aquí cuando llamo a main, no importa dónde esté main en el código, él ya sabe que dentro de self
están todas esas funciones, dentro de self, o sea, dentro de sí mismo, están todas esas otras funciones. Si yo tuviera todo esto dentro de, pues sin la clase, entonces yo primero tengo que definir una función para después poderla llamar, porque si no, él no la va a encontrar. Es eso. Ah, bueno, entonces el debugging. El debugging, una de las razones pues, por la que es chévere utilizar VS Code es porque tiene un debugging muy bueno, es muy fácil de utilizar, es muy amigable y tiene varias formas de hacer debug. Entonces, en particular, todos conocemos el concepto de breakpoint, ¿cierto? Entonces vamos a poner un breakpoint por acá, por ejemplo, por acá. Y vamos a ver, sobre todo es muy chévere porque uno puede ver los data frames cómo van evolucionando en cada pasito. Eso es muy bacano. Entonces miremos aquí, por ejemplo, aquí para yo correr el debug, yo le digo debug cell. Mira aquí yo le di, aquí había una flechita que decía debug cell. Pero o si no estás en el de Jupyter, le puedes dar arribita, también tiene una flechita. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en este pruebas, mira que aquí arriba me aparece el debug Python file. Entonces miren que ahí ya paró en el breakpoint. Entonces él aquí reconoce que hay como dos mundos. Está el mundo del self, que es, pues es el objeto como tal. Ese objeto tiene, bueno, ciertas variables, y miren que aquí tiene los atributos que definimos al principio, el apps path, el save path, etc. Y en row pues tengo la información de esa fila en particular. Entonces si quieren veamos aquí, yo le puedo dar view value in data viewer. Entonces ahí me va a mostrar esa columna, pues esa row cómo va. Entonces miren que row en ese momento solo tiene un parámetro que es el name, que es el nombre del archivo. Entonces aquí está el botón de continuar, que es continuar derecho hasta el siguiente breakpoint, hasta que acabe, seguir a la siguiente línea de código, entrar dentro de la función o salir de la función, ¿vale? Las que conocemos pues normalmente. Vamos por ejemplo a darle siguiente. Démosle siguiente, aquí aparece como si se hubiera actualizado el row, y si yo me voy aquí a viewer, le puedo dar en ese botoncito de actualizar y él ya me va a cargar mi otra columna. Entonces vean que ahí ya tengo el array, que es mayormente de ceros, al parecer. Bueno, empieza en cero. En ese preprocesamiento, entonces si quieren, entremos a la función. Entonces aquí me calcula el máximo, el mínimo. Entonces miren que aquí ya me dice como qué valores está. Es decir, esto va cambiando según el lugar donde yo esté en el código. Entonces miren que él aquí tiene las variables que hay dentro de esta función, ¿sí o no? Cuando yo me salga de esa función, pues él va... Quiero ver cómo se ve esto. Así, entonces miren aquí, por ejemplo, un array. Aquí tengo todos los datos del array. Bueno. Bueno, otra cosa muy chévere. Entonces aquí, yo también aquí abajito tengo una consola de debug. En esta consola de debug van a estar cargadas estas mismas variables que me aparecen aquí. Entonces yo aquí puedo hacer cosas, por ejemplo, con la señal. Puedo decir, señal, signal, más 10, por ejemplo. Más 10. Entonces a todos los datos les va a sumar 10. Le puedo hacer un plot a la señal ahí mismo. Entonces, intentemos. plt. Plot. Vamos a ver si funciona, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso solo está dentro de la sesión de debugging. Y pues tengo que tener un break, pues estar en algún punto. O sea, yo estoy aquí en este punto con estas variables pues que existen. Pero entonces, por ejemplo, esa suma que hiciste está dentro del código, solamente No, eso solo se queda ahí. Bueno, no funcionó el plot. Nunca he hecho un plot ahí, pero pensé que se podía. Esperen. Haga sugerencias, por favor.
Intentémoslo así, espere. Bueno, bueno, pero ya sé dónde sí da. Espere, verá. Entonces, tengo este debug console, pero no, sí, guardarla sí, seguramente sí va a funcionar. Pero entonces, mejor sigamos a la otra forma de debug, pues, entre comillas, una forma de debug. Por ejemplo, hacer lo siguiente. Bueno, entonces aquí ya puedo cerrar. Aquí le digo que se desconecte. Listo. ¿Cómo le colocas cuando entras al debug? Aquí, no, mira, aquí ya le puedo poner. Sí, tiene que ver antes de darle debug. Incluso hay un problema con eso, cuando yo estoy dentro de un notebook y yo hago debug, eso siempre se muere, no sé por qué. O sea, siempre, pues sí, es que ahí me dijo que tenía que restablecer el kernel. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos esa prueba? Hagámoslo aquí. Voy a copiarme este código. Y lo voy a correr. Ponerlo en pruebas. Bueno, hagamos otra prueba. Pero, ¿qué es la empresa? Spider. Antes del Spider. Listo, entonces miren que aquí tengo otra cosa que dice Run current file in interactive window. Entonces lo que él va a hacer aquí, eso funciona como si fuera un Spider. Él en una ventana interactiva de Jupyter, realmente una ventana interactiva de Jupyter, me va a correr el programa. Entonces si quieren esperar un momentico que termine de correr, y aquí pues voy a poder hacer pues como cositas con ese notebook. Ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque entonces aquí él me va a dejar guardado mi objeto, ¿sí o no? Voy a hacer algo. Entonces aquí lo que realmente hice es guardar en el objeto la señal, una de las señales normalizadas. Pues bueno, realmente la estoy guardando 1000 veces, entonces la voy a guardar solo al final. Pues sí, entonces va a guardar solo la última señal porque le estoy sobreescribiendo. Entonces aquí al ladito, si yo le doy obj, que es este objeto que yo declaré aquí al final, punto normalize signal, eso, ahí está la señal normalizada, por ejemplo. Entonces aquí pues sobre todo cuando el objeto tiene varios atributos o varias variables a su nombre, aquí yo puedo entonces empezar a jugar con eso pues y mirar como cosas adicionales. Aquí, así literalmente es como funciona Spider. Spider uno tiene como el Python, no sé si han dado con Spider, no tiene el Python, uno la va a correr y él se lo corre aquí como en una ventanita, y en esa ventanita yo puedo hacerle varias cositas, es prácticamente el mismo concepto. Vamos a intentar graficarla. Desde el obj punto normalize signal y plt.show. Ahí sí está. Listo. Entonces esta ventanita también, pues yo lo veo como una forma de debug, pues porque es como una forma de hacer pruebitas ya realmente sobre mis resultados finales. Pero
Aquí, aquí en los punticos, aquí en los punticos, Run Current File, Interactive Window, aquí también está el debug. Lo de Dedicated Terminal, no tengo idea qué es eso, la verdad, eso empezó a aparecer hace poquito y no sé qué es. El Run Python File in Dedicated Terminal. ¿Y qué ventajas han encontrado en este editor? Es como todas las extensiones que le da a uno a manejar, la forma en que le ayuda a escribir código y sobre todo lo más importante es la conexión con Git. Pues como sí que esto interpreta Git de una, entonces aquí yo le puedo dar Git push, etcétera, ver mis ramas, es como esa ventaja de tener como todo, ya todo confinado ahí. Bueno, entonces continuemos. Bueno, ustedes ya tienen un servidor de Git privado o suben los servidores como trabajados. Se maneja Git en Azure. Sí, tal cual. Listo. Ahora, ya esa es casi la última parte. Quería presentarles como una serie de funciones útiles que van a ayudar a hacer el código más eficiente. Realmente eso es más como eficiencia. Entonces vamos a ver aquí un ejemplito primero de cómo yo un loop lo puedo convertir en un map. Y ahorita vamos a ver qué es el map. Que el map es más optimizado que los loops, pero eso también puede ser una list comprehension que es más optimizado que el map. Entonces es como una escala de qué es más optimizado aquí para Python. Entonces aquí un loop pues básico, un for, para calcular el cuadrado de los números del 0 al 10, al 9. Lo corro, pues, no va a calcular tiempos, pero es como para que veamos esas funciones cómo funcionan. El map lo que me va a hacer es, yo tengo una función que calcula los cuadrados de la x, ¿cierto? Entonces el map lo que va a hacer es aplicar esta función, su primer argumento es la función, sobre esta lista de números, ¿vale? Entonces lo que hace el map, eso utiliza por debajo algo que se llama hash tables, no sé, pues no sé técnicamente qué es, pero por eso es más optimizado. Entonces eso, es el map sobre aplica esa función sobre todos estos valores y imprimo la lista pues y me da exactamente lo mismo. Ahí, porque ¿qué devuelve eso? Una lista. Devuelve un map object. Ah. Un map object es un objeto map, pero que es un objeto iterable, entonces por eso lo puedo convertir en una lista. Vale, yo creo... No, eso es propio de Python pues. La diferencia en tiempo. No sé, pero habría que hacer la pruebita, así que ahorita intentamos hacer la prueba. Si yo lo hago ahí y me dice que hay un map object. Los primeros 1000 o algo así, y ahí sí te des map. Ah, bueno, sí, también. Para ese primero, ¿cuánto demora? ¿Cuánto? No, no hay más. Más. Ese lo tira. No, Pues ahí está, Bueno, murió. ¿Cierto ahí? No pasa que me va a quedar mal. Tú puedes. No creo que te ¿Cómo? Bueno, pero si no más, le subí a 3. No tenemos miedo de dejar. ¿Me lo paro o qué? Si ahorita 103, seguro por ahí. ¡Ay, me paro! Desconéctenlo. Sí, lo paré. Le quité 2 ceros. Yo había determinado el otro ciclo. una vida difícil. Yo creo que me pasa como muchas veces que, ¿cómo ves que esto se
Tiene la memoria RAM con las 16 gigas ahí. No, tengo que quitarle otro cero. Y creo que estás transformando los archivos de tu MP3 o algo así. Ese mismo ejemplo que yo les mostré, literal, fue lo mismo. Increíble. Cuando estaba graficando todo lo del serial ahí almacenado en la RAM. Bueno, no. No, dejando ya casi No, es que ese cálculo de 10.000 millones por 10.000 millones era fundamental. No, si ahí llegan los unidos para. ¿Cómo va la rama? Y además ellos se aguardan en la RAM. No. ¿Cómo va la rama? No, está bueno. todavía nos quedan 2 gigas. No, tú qué. Sí, eso es otra forma. Porque mira que aquí se notó el cambio grande en el 10.6. Aquí mira que los que no llegan yo medio Y si solo le pongo. Listo. sí, porque el timer sí te requiere que lo tengas con una canción. Ok. Cada 2 minutos. No, se murió. Listo. Quítale 3. Ah, bueno, Pero voy a hacerlo como mostró. Para aplicar una función que lo cuente solito. Aquí. Para poner un timer para ahí. Eso. Timing, ¿cierto? Y el nombre de la función. Ya no te va dando segunditos de eso. Vamos a ver. Aquí. Ah, bueno, esto es como el tiempo por loops, ¿sí o no? Pero toca. Para usar exactamente toda la antes de que el computador empiece a echar un mito. Empieza a cambiar cada centavo de esa RAM. Se convierte en una vida difícil. Pues, Por el computador, sí. O sea, que tenga igual número de Ah, Ay, mira. no, hay como poner un cero más. Esto ahí está preciso dividir. Ah, o sea que. no más. ¿Qué pasó ahí? No, pero poner uno más ahí. Ajá, y uno más ahí. Acá. Por lo menos. ¿Qué tal? Bueno. Pero la lista por completo sí. No, pero si vamos así la diferencia 29.6 a 3. Listo. Y en list comprehension es, yo voy a formar una lista con un for adentro. Sigamos. Bueno, no sé, no sé qué pasó, realmente. No, quizás está ya en el tiempo en la creación de la solución, algo así. Porque no son como tal. O sea, es el tiempo por loop. Sí, yo entiendo que ese es el tiempo por loop. No, pues tampoco funcionó. ¿Qué será? No sé. Espérate, quiero quitar esto.
Es hacer un promedio de cuánto demora en cada loop y saca el tiempo. Quizás el que el que Cerro. Yo también el print. Ahí sí, Pau. y el de arriba. La marca es Se no tiene el print. Sí. ¿Cómo? Sí, ponele, digamos 100 nada más. Y ya me di los con respecto a 100. Entonces, sí, ahí se ve la diferencia. antes aumentó ahí. Exacto. Y a medida que le va aumentando más, va bajando los 100. Pues, vale, con la ya con Ahí 100 los de ahí borrar. debería Sí. le va a aumentar. Porque no mejor probar el tema de Me las parece. funciones. Aplicándole una de esas funciones raras, por ejemplo, la sacar espectro o algo así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, llamarlas, utilizarlas. Puede ser eso definida. Sí. Pues llamarlas a ver cuánto se demoran en diferentes celdas. Sí, porque ahí apenas la están definiendo. O sea, no está ejecutando lo que está dentro. Aquí. No, arriba, pues. Sí, no entiendo. O sea, crear más celdas y en cada celda llamar a esa función, a cada función, a la de for, a la de map y a la Ya no sé la que va aquí. O sea, aquí creo una celda y pongo esto ahí abajo, ¿o qué? No, lo de No, for. solo la función. Ah, ok. Sí. Ya. Entonces con más ceros. Bueno, fue referencia. Solo puse 2 ceros. Esos 2 ceros ya. Sí. Estoy cansado. Que tendrá una buena exponencial. Ok. Dale uno. Uy, pero sí eran. Ahora ya Ahora sí ponle más. ¿Cómo? Yo creo que en cada uso te va a tocar subir la cantidad de ceros. No, sí ven, ahí sí se nota. aquí ya no. Qué charro. ¿Qué sería la conferencia? Y el compromiso debe ser más rápido, pues, pero ahí ya no vamos. Póngale más ceros. Sí, ¿qué vas? Ahora la. No, pero ahí no. Ah, sí, qué bueno. Esa para comparar esa con la de abajo. ¿Cómo así? Si están calculando. Sí, claro. Pues, puede venir el valor de alguno de ellos. No, el print. Es decir, yo creo que el print es lo que estaba muriéndose, demorando ahorita. Quizás. Así porque es que se van a imprimir yo no sé cuántos millones de datos. Lo más fácil. Démosle. Imprimir el último o algo así. Imprimir el último al menos. Sí. Y vamos a imprimir la longitud, pues, como para ver qué existe. Ah, sí.
Es pasándolo a la lista. Sí, tiene sentido. Yo digo que está demorando es pasándolo a una lista. Migrando, ajá. Sí, ahí se demora un montón. Si yo le doy debug. Ah, no, espera. Ah, listo. No sé por qué paró ahí. Eso sí. Ah, bueno. Espera. Otra vez. Que debug aquí es horrible. Eso, miren que si le doy debug llega aquí ahí mismo. Pero ahí es donde se está demorando en el pasarlo aquí. Entonces la conclusión ahí sería, si uno trabaja con el map, intente mantener el map, porque si no, pues no va a hacer nada. Y el list comprehension sí, pues con seguridad es mucho más optimizado. No es extraño. Pero es que no, entonces... Yo quiero ver que se demora menos un segundo, es impresionante. Pues como está ahí. Pero, bueno, eso no lo tenemos. Pues que pasemos al dict comprehension. Dale. Ok, eso no está mal. Pero cuando salió por primera vez, no. Cuando ya volvió, ya sí, que claro, Ok, si no quería tratar de agregar el 5, pues yo no lo vi, la verdad. Entonces dije, seguro que no lo agregaban, entonces lo puse ahí. Pues a ver, en la empresa está el grupo de analítica, ¿cierto? Pues que es donde estoy. Entonces ahí siempre, pues ahí es como donde manejamos en general las buenas prácticas de la empresa. Entonces siempre estamos dando charlas de diferentes cosas, de esto. Claro, sí, por ejemplo, justo esta semana pues había un proceso que tenía unos programas ahí, pero no estaba utilizando nada de ambiente, nada de cosas orientadas a objetos. Entonces les digo, ok, no, venga, si eso lo van a empezar a utilizar, tienen que, pues y les pasamos los lineamientos y todo eso, y siempre estamos pues ahí como ajá, sí, es eso. Sí, en la empresa realmente se fomenta mucho eso. Bueno, entonces el dict comprehension es lo mismo que el list comprehension, pero para crear diccionarios. Entonces eso funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí un ejemplito, yo tengo mis keys y mis values. Entonces yo puedo crear un diccionario de la siguiente manera. Mi parejita K o key value para key value en el seed keys. Eso es lo mismo que hace ahorita. Entonces, K y B va a tomar A y 1 y después B y 2, después C y 3, etc. Entonces, mira que ahí se me crea el diccionario. También yo en esto, pues, o sea, eso ya... Lo bueno de las comprehension es que permiten mucha versatilidad a la hora de yo definir, pues, como diccionarios o listas. Yo puedo poner for anidados, los for anidados ahí también son, pues, optimizados. O sea, no hace lo mismo yo tener un for anidado dentro del programa que tener un for ahí adentro de la comprehension. Entonces, por ejemplo, aquí estoy calculando lo mismo, el cuadrado para los primeros 10 números. Por ejemplo, miren, ya también puedo jugar con los ifs. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la pareja x y x a la 3 para x en 10, pero solo si x a la 3 es módulo de 4. Pues y cosas así bien locas y o sea, es muy versátil. La invitación ahí es como para intentar siempre que vayamos a crear una lista o un diccionario,
pensar en el comprehension, en cómo puedo transformar mi código pues a un deep comprehension. Por ejemplo, aquí los dos for anidados que les decía, entonces yo tengo mi pareja X, dos puntos y un diccionario que se crea con un for, pero esto también es con un for afuera. Entonces ahí creo diccionarios anidados, como vemos aquí. Esto también funciona exactamente para las listas. Si yo quiero hacer entonces ya matrices, con esos for anidados también las puedo hacer, etcétera, etcétera. También está la función map lambda, que en teoría pues es como la función map, es como la play lambda de los data frames. Entonces yo tengo el map lambda, el map lambda n, entonces la n me va a tomar todos los valores en esta lista y le va a calcular el cuadrado. Entonces, como otra forma de utilizarlo, aquí vamos a ver, sobre todo el map lambda es muy chévere para evitar código duplicado. ¿Cómo así? Entonces veamos este ejemplito de una mala práctica en la cual yo tengo 3 data frames, cada data frame lo va a hacer un filtro que realmente es como tomar algunas de esas columnas. Entonces para el data frame A voy a coger las columnas que hay en esta lista, pues aquí no la definí, pero sería una lista pues de ciertas columnas, y retorno el data frame, las columnas A del data frame, ¿cierto? Entonces una muy mala práctica es eso, pues esto es horrible, yo tener una función de filtro para cada data frame en la cual para cada una defino las columnas que voy a filtrar y al final pues las llamo. Una mejor práctica sería hacer lo siguiente, tener una sola función para hacer el filtro, en donde yo le paso el data frame y las columnas por las que deseo hacer el filtro y lo retorno. Obviamente pues tengo que tener los data frames, las columnas previamente definidas y pues después tengo que llamar a las funciones. Pero otra forma muy chévere y una buena práctica es hacer lo siguiente con el map lambda. Yo tengo mis data frames, tengo mis columnas, entonces yo en el map lambda lo voy a decir, defino el data frame y las columnas. Entonces estas van a ser mis dos variables del lambda. Y yo que quiero al final el df columns. ¿Para cuáles data frames? Para estos data frames. ¿Y para cuáles columnas? Para estas columnas. Y miren que aquí retorno dfa, dfb, dfc. ¿Sí? Entonces así miren cómo reduje un montón mi código en una sola línea, que pues me parece un poquito más bonita, y realmente como es con un map lambda él lo va a hacer más optimizado. Entonces es como el uso más común que yo le hago pues a ese map lambda cuando tengo como tareitas particulares pero con diferentes parámetros. Es como el punto. Yo aquí tengo una tarea para data frames, pero tengo diferentes parámetros que son las columnas. Entonces en esos casos es muy útil pues como ese tipo de funciones. O yo aquí dentro de lambda también en vez de div columns puedo llamar una función, pues una función aparte que me haga algo con esos data frames y estas columnas, por ejemplo. Entonces eso es como una función muy útil. Y otra función muy bacana es hacer un diccionario de funciones. Entonces veamos este ejemplo, lo mismo, esto sería pues como, no sé si mala práctica, yo no diría que es mala práctica, pero también es como una forma de hacer como más eficiente y elegante el código. Entonces por ejemplo aquí yo tengo unas funciones, tengo 3 funciones, y dependiendo de un número que yo ingrese por consola se me va a ejecutar la función 1, la función 2 y si no la función 3, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente, tengo mis 3 funciones, pido el número y yo tengo un diccionario de mapeo de las funciones, es decir, este diccionario me mapea el número 1 con la función 1, el número 2 con la función 2, y yo al final, en vez de hacer todos estos if, else, el if, etcétera, yo al diccionario le digo get el número que yo ingresé, y esto sería como un default, o sea, como la función por default que me hace, es decir, él me trae de la función map esta clave, ¿cierto? Y si esta clave no está ahí, entonces esta es como la función default. Incluso ahí creo que así literalmente se llama ese parámetro. Miren que ese parámetro lo llaman default. ¿A qué se les parece eso? Eso es como
como un switch case. Sí, tal cual. Yo eso no lo conocía, lo conocí hace poco y me pareció muy chévere, pues es muy útil como poder utilizar un switch case en Python. Porque Python no tiene ¿Cómo? Python no tiene switch case. Python no tiene switch case. Listo. Y por último, algunas malas prácticas pues que son muy comunes pues uno ver en los códigos y cómo evitarlas y como para siempre pensar en no aplicarlas. Entonces lo primero es dejar información quemada. Dejar información quemada se refiere a dejar las rutas, como siempre pensemos de que tenemos scripts muy grandes, entonces dejar las rutas por allá en la línea 1000 del código, pues las rutas de acceso o los parámetros de decisión, etcétera, pues como esas cosas, dejarlas quemadas en el código es una mala práctica porque yo cuando quiera cambiar algo de eso me va a tocar ir a buscarlas en la necesidad del código. Entonces la idea es, si estoy trabajando pues como orientado a objetos, definir todo siempre o definir como estas cosas generales, mis parámetros y esto en el init. O si es un script pues, no orientado a objetos, entonces al principio del script definir como todos los parámetros, todas esas cosas para que sean fáciles de acceder. En este caso tengo un ejemplo muy básico que aquí estoy verificando un precio y digo, si el precio es mayor a 20, entonces yo voy a hacer algo pues con esa función. Pero realmente ese 20 puede cambiar en el futuro, entonces yo defino el threshold aquí en el init y aquí en la función llamo a ese parámetro que definí. O también, dependiendo pues de la aplicación, es bueno tener como un archivo de configuración aparte del Python. Entonces, por ejemplo, en la empresa hay un programa, una aplicación que utiliza un modelo de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning tienen hiperparámetros. Esos hiperparámetros están guardados en una carpetica aparte de config y yo en cualquier momento puedo llegar y cambiar los hiperparámetros de mi modelo. Incluso, en ese caso, lo que hay es otro script que actualiza esos hiperparámetros como actualizándolo pues como con nueva información, como haciendo un nuevo tuneo de los parámetros automáticamente, entonces los quedan allá guardados y ya el script los coge como con la mejor información que haya. Entonces el archivo config pues o un txt, algo pues que sea aparte que indica los parámetros también pues dependiendo de la aplicación es una buena idea. Tener el código infinitamente anidado, por ejemplo, o sea, aquí el mensaje es más de un if anidado, más de un for anidado, eso no es necesario, o sea, siempre va a haber una forma de escribir el código para que no haya más de un for o más de un if anidado. Entonces la idea es ahí utilizar lo mismo, las list comprehension, los map lambda o este tipo de cosas para evitar como esas anidaciones en el código. Eso realmente es para hacerlo más legible o incluso a veces también más eficiente. Ya eso es lo último. Eso me pareció muy interesante cuando uno va a buscar con la palabra in. Es más eficiente, mucho más eficiente si yo busco dentro de un set o dentro de un conjunto que dentro de una lista. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una lista de 3 nombres, Emanuel, Juan, Sofía. Si yo busco Juan en nombres, o sea, eso aquí realmente lo que me va a retornar es un true false, pues verdadero o falso. Si Juan está en names, es mucho más eficiente si realmente yo tengo eso en un set, pues en un conjunto. Y aquí hice una gráfica de cómo sería la diferencia de tiempo pues con respecto al tamaño de los datos. Entonces vean que para una búsqueda en listas el tiempo es lineal, es decir, entre más datos tenga, más se va a demorar en buscar en la lista. En cambio en los sets no depende del número de datos que haya. Y ahí llegué hasta 1 millón de registros. Yo aquí les dejé pues como el Python, donde hice ese calculito y esa gráfica o para que lo revisen. Pero también esto sí es, técnicamente no sé, pero también tiene que ver con lo de los hash tables. Hash tables es como muy utilizado en esas cositas de Python y de Pandas para optimizar el código, pero cómo funciona eso internamente no estoy seguro. Y no, muchachos, eso era como lo que tenía hoy por presentarles, por mostrarles.
espero que les sirva y que lo apliquen. Sí, pues sí. Exacto. Sí. Cuando entraste a trabajar en la empresa, ahora, ¿qué sientes que ha cambiado? ¿Cómo trabajabas antes? ¿Qué haces ahora? No, Si tú miras tu código de hace 2 años, no, todo. Sí, pues literal, o sea, yo llegué y, o sea, uno piensa que sabe programar, pero no, o sea, yo no programaba nada. Pues, o sea, yo siempre hacía pues así como toda una chorrera de código, las variables las llamaba como quería, nunca utilicé pues como orientación, programación orientada a objetos. Realmente no cambió todo, o sea, desde que yo llegué me di cuenta que tenía como que rehacer mi forma de programar. Entonces, o sea, literal todo lo que les presenté hoy fue cosas que aprendí desde que entré porque yo, pues cosas que me di cuenta que yo no estaba aplicando nunca en mis códigos, todo eso. ¿qué le dirías a alguien como esto? Cualquier cosa, pero esto es fundamental. No lo hagan o háganlo siempre. Algo que una tranquilidad. Yo diría fundamental el typing, o sea, porque por ejemplo yo cuando llegué a la empresa, a mí me entregaron una aplicación, pero que tenía todas esas buenas prácticas y si yo no hubiera tenido como esa forma de leer cada función que hacía, qué parámetros le entraba, pues me habría sido un dolor de cabeza haber leído. Entonces es muy chévere uno enfrentarse a un código que está bien documentado pues y bien, y con el typing bien hecho, porque uno pues ya uno entiende fácilmente, le ahorra a uno mucho tiempo. Creo que el typing es lo... Siempre pensar en el otro, o sea, porque los códigos uno nunca se va a quedar con ellos o uno los olvida y cuando los vuelva a coger ni uno mismo los entiende. Yo creo que eso es... Sí, Me parece que es como, de alguna forma, participa lo que uno hace en programación orientada a objetos. Porque vos estás diciendo cada cosa que es. sí. Y digamos, estamos en Python no tiene, pero que por ejemplo, vos dices, se hace necesario cuando ya el software es muy grande, muy complejo, realmente entender cada cosa, qué parámetro es, qué recibe, qué formato se le debe dar. Y yo no conocía ese terreno. Sí, sí, no, y total, y realmente sería chévere hacer la otra charla de la programación orientada a objetos para ya ver cómo aplicar bien todos esos temas de polimorfismo, de encapsulamiento, porque Python sí tiene esa parte de programación orientada a objetos, sí la tiene pues como muy potente y pues es muy chévere como programar así. A ver, va a terminar aquí la grabación.